Hoy quiero compartir contigo una historia muy linda de la palabra de Dios. El libro de San Juan capítulo 5, el versículo 1 en adelante, aquí Juan nos cuenta una historia impresionante. Y quiero que prestes mucha atención. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió para Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Quiero que prestes mucha atención a ese nombre. Solo que este lugar es como un hospital que tiene 5 puertas. En estos había una multitud de enfermos. Solo que aquí se dio el trabajo de poder clasificar, de poder dividir a los enfermos que estaban aquí en este estanque. Estos enfermos eran ciegos, cojos y paralíticos. Y ellos estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba esa cantidad de tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Quiero que imagines conmigo un día muy caluroso. En un día de mucho calor, lo que uno más quiere es estar cerca a una piscina o estar en el agua. Pero en un día de mucho calor, nadie quisiera estar cerca de este estanque, que por cierto tiene un nombre peculiar: Betesda. Betesda significa casa de misericordia, o casa a donde recurren a buscar un milagro. Eso es Betesda. Todos los hospitales en el mundo se caracterizan por tener siempre los mejores médicos. Cuando alguien te recomienda, cuando estás enfermo, anda a tal hospital o anda a tal clínica, no solamente te dicen el nombre del hospital, también te dice los médicos que allí atienden, porque tienen la fama de poder curar siempre con la medicina que ellos dan. Solo que este hospital era muy curioso, porque este hospital albergaba una cantidad enorme de enfermos. ¿Y sabes cuál era lo curioso de ese hospital? Que no tenía médicos, ¿sí? No tenía médicos. Alguien había levantado ahí un pabellón y había 5 puertas. Y ahí en esas 5 puertas, en medio estaba un estanque, agua estancada. Y todos los que estaban allí tenían características impresionantes. Número 1, era gente que ya había perdido toda esperanza en cualquier médico. Era gente que su última esperanza era ese lugar. Era la última esperanza, lo único que les quedaba en la vida. Era gente decepcionada. Era gente desahuciada. Era gente que a lo único que se aferraban era a una creencia. ¿Y cuál era la creencia? Supuestamente, alguien les dijo que cuando se agitaba el agua, descendía un ángel. Yo no sé quién inventó semejante mentira, pero es impresionante que cuando alguien levanta una mentira, hay muchas personas que obedecen esa mentira. Hoy en día se levantan muchos falsos cristos, muchas profecías, entre comillas, diciendo cosas que vendrán sobre el mundo. Y es impresionante ver cómo gente le sigue. Hay gente aferrada a algo en la vida. Hay gente que se aferra a cualquier cosa menos a Dios en la vida. Y alguien inventó este cuento de que un ángel descendía del cielo y movía las aguas, y el primero que se metía a las aguas era curado. Pero eso solamente era una tradición. Una tradición. Eso no era verdad. Era un fenómeno natural que el agua se pueda mover de tiempo en tiempo. Pero quiero que veas, ahí estaba mucha gente que depositaba su esperanza en un agua estancada. Querido,
¿Cuántos años de tu vida has depositado tu esperanza en tradiciones mentirosas? ¿Cuántos años de tu vida has esperado que ocurra un milagro en ti y no ha ocurrido? Porque estás confiando en un estanque, estás confiando en un agua quieta, no estás confiando en el agua de vida que es Cristo Jesús. Ahora quiero que imagines conmigo un día en Bethesda. Vamos a llegar muy cerca al hogar. Vamos a escuchar primero. Vamos a escuchar. ¿Qué te parece? Y allí vamos a escuchar en Bethesda gemidos, lamentos, gente sin esperanza, conversaciones entre lágrimas, un ay por un lado, un ay por el otro lado, alguien que se está muriendo, alguien que está dando su último suspiro, alguien en agonía. Ahora, ¿qué te parece si vamos a oler Bethesda? Bethesda no es un lugar limpio, no, querido. Es un lugar abandonado, donde hay gente solitaria, donde los familiares se cansaron, donde los amigos allí los dejaron por misericordia y por compasión, y allí los dejan morir a su suerte. Todos ahí estaban paralíticos, estaban allí ciegos, estaban allí cojos, estaban allí personas sin esperanza, esperando tal vez que un milagro ocurriese en su vida. Ahora, ¿te imaginas ese lugar? Era pestilente. Muchos no podían hacer sus necesidades en otro lugar y vivían allí. Quiero que imagines entre el sudor, el calor y las moscas que por allí están por todo lado. Y los enfermos. Mientras tanto, alguien avisaba, el agua se está moviendo. Y allí todos, no importaba qué ocurriese, se atropellaban, no importa, y corrían para ser el primero en meterse al agua. Y allí había un hombre que durante 38 años de su vida había aferrado su corazón a una tradición. 38 años de su vida se había aferrado a una tradición mentirosa. 38 años de su vida había vivido en la mentira. Y en los 38 años había esperado que el agua se pueda mover. Solo que en los 38 años él había aprendido algo: que nunca sería el primero. ¿Sabes por qué? Porque antes que él llegase, otro le ganaba. Antes que él llegase, había otro que era primero. Y sabes, yo imagino que más de una vez pensó así: esta es mi única esperanza. Tengo dos opciones: o morir en mi casa, o morir cerca de la vida. Muchas personas murieron tan cerca de aquel estanque. Muchas personas. Y él dijo: entre morir en mi casa, ¿quién me va a ver? Todos me han abandonado, no tengo amigos. Entre morir allá o morir acá, yo prefiero morir en mi tradición. Y es allí donde Jesús se acerca. Un día allí en Jerusalén. Él pudo haber estado en otro lugar que no sea pestilente, pero Jesús llegó hasta ese lugar para ver el caso más extremo de Bethesda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce tu situación. Jesús sabe dónde has depositado tu esperanza. Y Jesús quiere liberarte de allí. Y se acerca a este hombre y le hace una pregunta. Quizá la pregunta más importante de todos los tiempos. Quizá la pregunta que Jesús quiere hacerte esta noche a ti. Y la pregunta parece absurda. A veces parece tonta. Y dice: ¿quieres ser sano? Yo quiero imaginar por un momento los ojos del paralítico. 38 años de mi vida estoy aquí, en la soledad, estoy muriéndome cada día, estoy esperando ser sano, y ahora alguien viene y me pregunta: ¿quieres ser sano? Si eso es lo que más anhelo en mi vida, eso es lo que más quiero en mi corazón. Pero sabes, hay algo que Jesús sabe y tú debes entender: la curación y la salvación es un asunto de elección. ¿Quieres para repetirte? La curación y la salvación es un asunto de elección. Hay muchas personas que eligen morir antes que vivir. Hay muchas personas que se sienten presas en la vida de vicios, presas de cosas que le tienen atados a esta vida. Y allí viene Jesús y le dice: ven, yo quiero libertarte. Y parece que la puerta de la cárcel se abre. Y cuando se abre, las personas prefieren seguir en la comodidad de la esclavitud que en la libertad por Jesús. Hay mucha gente que prefiere la esclavitud que la libertad.
Hay mucha gente que prefiere la muerte que la vida. Aunque la vida esté delante de sus ojos, ellos dicen, yo prefiero seguir muriendo. Es por eso que Jesús, antes de hacer el milagro, le dice, ¿tú realmente quieres? ¿O estás acostumbrado a morir así? ¿O estás acostumbrado a esperar en tu tradición? ¿Tú quieres que yo te sane? Jesús no podrá hacer nada en tu vida a menos que tú no le permitas. Por eso te dio libertad para poder elegir. Yo quedé sorprendido. Sabes, hay muchas personas que prefieren y eligen la muerte antes que la vida. Yo aquí vi cómo algunas personas, por ejemplo, los que sufren de anorexia y bulimia, yo copié aquí algunos versos de personas que dicen así: quiero morir, y lo único que más quiero es o volver a los 40 kilos, perder de peso o morir. No aguanto más los 50 kilos que tengo. Otra persona escribía así: maldita comida, parece droga, odio engordar, odio la comida, prefiero quedar siendo un esqueleto de rabia, prefiero la muerte antes que comer. Es un asunto de elección. Otra persona escribía así: ya quedé 8 días sin comer nada y no quiero dejar esta linda ilusión que tengo. Más una semana de fracaso, más una semana de lágrimas, más cortes en mi piel, una nueva tentativa de suicidio, pero fracasé también. No sirvo ni para matarme. Pero no crean que somos dolientes, somos felices y no insistan en convencernos. Hay muchas personas que deciden la muerte antes que la vida. Prefieren estar en la comodidad de su vicio antes que elegir a Jesús para que pueda libertarlos. Y querido, esta noche tú debes tomar una decisión y esa decisión tiene que llevarte a una elección. Ahora, en la vida nosotros siempre tomamos decisiones y esta noche debes tomar 3 decisiones. Primera decisión: tú debes elegir superar tu pasado. ¿No ves que tu pasado te encadena? ¿No ves que tu pasado te ata a una estaca en la vida y no te deja ser feliz? En el libro de Salmos, el capítulo 42, el versículo 5 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el versículo 4 dice: yo me acuerdo de estas cosas. Es decir, David dice, no es posible que yo pueda vivir atado al pasado. El pasado se ha hecho para superarlo. Y el momento que tú lo superas es el momento cuando tú das un punto final y dices, ahora decido superar el pasado. No más remordimiento. Al diablo, al enemigo de Dios, le interesa que tú vivas en el pasado. Porque cuando vives en el pasado, no puedes disfrutar tu presente y arruinas tu futuro. Es por eso que Pablo decía, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay muchas personas que no duermen porque en su corazón hay resentimiento que les está destruyendo. Quieren vengarse de todos aquellos que les hicieron daño. Quieren vengarse y dice, no voy a parar hasta verlo sufrir esa persona. Querido, eso te está perjudicando. Eso te está dañando la salud física, mental. Deja todo eso en las manos de Dios. Sé libre de tu pasado. Y esta noche tú puedes elegir ser libre del pasado. ¿Has entendido? Hoy vas a decir, dejo mi pasado en su lugar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy decido dejar mi pasado. Y cuando el diablo me haga recordar mi pasado, yo le haré recordar su futuro. ¿Por qué? Porque mi pasado voy a dejar en las manos de Dios. Hay mucha gente que dice, pastor, yo no soporto mi pasado porque cometí muchas malas decisiones y yo no me perdono a mí mismo. Yo te pregunto, si tú ya pediste perdón a Dios y Dios te perdonó, ¿quién eres tú para que no te perdones? Perdónate tú mismo, perdona a los que te hicieron daño. Pastor, pero eso es difícil. Deja en las manos de Dios. Hay 2 maneras de enfrentar el pasado. La primera manera es decir, no pasa nada, y poder encerrar todos los sentimientos en el corazón. Por afuera hay una linda sonrisa. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Pero tú sabes que por dentro te estás destruyendo. Esa es una manera por donde tú no puedes
superar el pasado. Y la otra es andar quejándote y muriéndote día a día. Así tú no puedes dejar el pasado. Ha llegado la hora de levantar la cabeza y decir, en el nombre de Jesús, dejo el pasado. Soy libre para poder elegir el pasado. Número 2, tú tienes que elegir el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? Mira, Dios quiere libertarte, quiere sacarte de ese estanque, de esa creencia. ¿Sabes cómo? A través de su palabra. Y yo quiero leer para ti lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 119, versículo 28. Dice así la Biblia: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 50 dice, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción. Querido, elige el camino que Dios tiene para librarte del pasado, del fracaso y de las heridas. ¿Sabes cuál es el primer camino? La palabra de Dios. Aquí hay más de 7,000 promesas que Dios ha puesto para ti. Subraya las promesas, aférrate de la palabra de Dios y no de tradiciones. Olvídate del estanque y fíjate en Jesús. Hay una segunda manera como el Señor quiere restaurarte, y es a través de una familia. ¿Tú crees que estás pasando por problemas y eres el único? Estás equivocado. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, llegas a tener una familia. Esa familia es la iglesia. Y allí en la iglesia vas a encontrar a personas que también pasaron por tu situación. Ellos te van a ayudar. Y número 3, tú tienes que enfrentar la realidad, no huir de la realidad. Hay muchas personas que toman el camino equivocado. Cuando se encuentran en problemas, en lugar de correr a Jesús, corren tras el alcohol. En lugar de correr a Jesús, corren tras la droga. En lugar de correr a Jesús, corren tras el placer. Y en lugar de sanar las heridas, se abren más heridas en la vida. Jesús miró los ojos del paralítico y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y esta noche la pregunta va para ti, querido. Tú que estás viendo el programa, tú que eres profesional, tú que eres estudiante, tú que eres enfermera, tú que eres médico, tú que eres empresario, tú que eres joven o anciano, adulto, pobre o rico. La pregunta de Jesús va directa para ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Entonces, si tú quieres, elige el camino que yo tengo para ti. El camino de mi palabra, el camino de tu familia, que es la iglesia, y el camino donde yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, donde yo te voy a acompañar. Es maravilloso cuando la Biblia dice en San Juan 14:16, Jesús dijo, yo os enviaré otro consolador. No es posible que tú sigas sufriendo igual que este hombre allí en un estanque, aferrado a piscinas ilusorias de la vida, cuando hay un Jesús que quiere restaurarte. Ese consolador se llama Espíritu Santo. Ese consolador limpia tus heridas. Ese consolador esta noche puede ser un milagro en ti. Deja tus tradiciones, deja tu estanque. Esta noche mira a Jesús. Y Jesús una vez más te pregunta, ¿quieres la vida? Es por eso que la Biblia dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, en la vida tomamos muchas decisiones. Esas decisiones determinan nuestras elecciones y nuestro destino. Elegimos hoy la vida. Elegimos hoy a Jesús. Dejamos a un lado nuestras tradiciones, dejamos a un lado nuestro pasado, dejamos a un lado nuestros caminos para poder seguir el camino que tienes para nosotros. Gracias porque hoy nos das libertad, hoy nos abres las puertas y no queremos más seguir en ese estanque. Queremos tomar nuestro lecho y caminar por la vida, porque la mayor decisión que podemos tomar es aceptar y obedecer a Jesús en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.
En la vida nosotros conocemos muchos símbolos. Un símbolo puede dar un concepto, puede dar una idea. Un gesto o un símbolo nos puede dar un concepto muy grande. Una sola imagen nos puede alertar, nos puede decir cosas interesantes, increíbles. Una imagen nos puede emocionar. Los símbolos en la vida son usados en toda área. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia está llena de símbolos. ¿Y será que Dios siempre usó imágenes, usó símbolos, no solamente para captar o llamar la atención de las personas, sino para mostrarles verdades profundas que de otra manera nosotros jamás lo entenderíamos? Es por eso que en la Biblia, cuando Dios se dirige al ser humano y quiere mostrarle una grande verdad, Él prefiere usar un símbolo o una imagen. Ahora, esta noche hablaremos qué significa la imagen o el símbolo de la cruz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos contó muchas parábolas. Esas parábolas traían verdades profundas, traían consejos, traían advertencias, traían juicios. Esas parábolas, tomadas de las imágenes cotidianas, imágenes reales, o simplemente nos hacía imaginar cosas para enseñarnos grandes verdades. Ahora, ¿cuál es el primer símbolo que encontramos en la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y los creó para que ellos puedan ser felices y eternos. Solo que la felicidad y la eternidad dependían de la relación de obediencia por amor que ellos tendrían con su Creador o con su Dios. Es allí donde Dios da la primera orden y dice así: su amor, su lealtad hacia mí va a ser demostrado a través de la obediencia. De todo árbol del huerto ustedes podrán comer, con excepción de uno. Y eso, o ese árbol, está en el centro del huerto. A ese árbol no se acerquen, no lo toquen y no coman de su fruto, porque el día que ustedes comen, de cierto morirás. ¿Qué tenía de malo ese árbol? Probablemente nada. Solo que aquí encontramos algo muy importante que nosotros debemos comprender. El destino de todo ser humano que busca hacer su propia voluntad siempre termina en la muerte. En cambio, cuando tú obedeces y sigues las instrucciones claras que Dios te ha dejado, siempre termina en vida o siempre es vida eterna. Sin embargo, ellos desobedecieron la orden de Dios y prefirieron buscar su propio camino. Se rebelaron contra Dios. Y en la vida, querido, tú solamente tienes dos opciones: o hacer tu voluntad o someterte a la voluntad de Dios. Solo que cuando tú haces tu voluntad, te estás separando de Dios, porque Dios conoce que tus caminos te llevan a la muerte. Es por eso que Él ha trazado para ti un camino, porque Él sabe por dónde está la vida, porque Él es la vida. Y cuando tú te rebelas y te separas de Dios buscando hacer tu propia voluntad, siempre vas a terminar en muerte. La orden de Dios había sido bien clara: el día que ustedes comen de este fruto, ustedes van a morir. Y ustedes saben qué aconteció. Ellos tomaron del fruto, comieron, eligieron su propio camino, y ellos sabían las consecuencias de ese acto. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia era simple: una pena de muerte. Porque eso es lo que trae el pecado. El pecado trae pena de muerte. Ahora, es interesante que algunos dicen así: Dios allí mintió, porque la verdad, ellos no murieron cuando comieron el fruto prohibido. Ellos continuaron viviendo, aunque salieron del huerto, del paraíso, del jardín del Edén. ¿No hubo muerte? No, estás equivocado.
Sí hubo muerte. Y hubo muerte en el mismo día que ellos desobedecieron. Porque cuando Dios fue a buscar a Adán y Eva, ellos se habían escondido. Porque ellos se sentían desnudos o se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí es Dios quien toma un cordero y sacrifica ese cordero. Y es la primera vez que Adán y Eva ven a un animal morir, a un ser creado por Dios. Imagino la tristeza profunda que hubo en el corazón porque vieron un animal inocente morir en su lugar. A partir de ese día Dios estaba diciendo, la consecuencia del pecado es la muerte. Cada vez que tú pecas, mereces morir. Pero este cordero, ¿a quién va a representar o quién representa? Representaba a Jesús. Les estaba diciendo, aunque ustedes fallaron, aunque ustedes pecaron y aunque ustedes estaban condenados a morir y ustedes deberían morir, hay alguien que tomará el lugar de ustedes. Y aquí en el jardín del Edén lo tomará un cordero. Solo que ese cordero será el símbolo de Cristo. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas imágenes. Encontramos que Dios manda construir a Moisés un santuario, y en ese santuario había muchos objetos. Había panes, había un incenciario, había luz, había cordero, había un altar. Todo eso era símbolo, era representación del sacrificio de Cristo. Querido, todos los seres humanos, desde que entró el pecado, merecíamos morir. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos una condena. Y esa condenación es que tú y yo merecíamos la pena de muerte. Pero alguien tomó nuestro lugar. Alguien se hizo hombre, se hizo ser humano y nos libró de la muerte eterna que tú y yo merecíamos. Él tomó nuestro lugar, sufrió nuestro dolor, cargó nuestro pecado. Y ese sacrificio nosotros lo vemos en una cruz. Sabes, cada vez que llega Semana Santa, yo encuentro a muchas personas de ser así. Pobrecito de Jesús. Gracias a Dios, veo que gente cuando llega Semana Santa se priva de comer carne, no va a fiestas un par de días, la gente empieza a hacer silencio porque el Hijo de Dios está muriendo. Querido, cuánta tristeza me da, ¿sabes por qué? Porque ellos nunca van a entender qué significó el sacrificio de Jesús. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, es porque no has comprendido el precio del rescate que costó para que tú y yo ya no podamos tener esa condenación. No basta cruzarse los brazos y decir, pobre Jesús, cómo lo maltrataron, cómo murió en mi lugar. No, no basta eso. Basta amarle, seguirle, servirle, obedecerle, dejar nuestra vida de pecado para poder seguir a Jesús. Eso es el verdadero sentido de Semana Santa, del sacrificio de Jesús. Pero sabes, ningún ser humano podrá explicar con palabras cuánto costó nuestra salvación. No hay palabras suficientes, no hay un símbolo que pueda describir perfectamente el precio que el Hijo de Dios pagó por tu salvación y por mi salvación. Pero para poder imaginar un poco lo que eso significó y cómo nosotros estábamos, quiero que repasemos juntos una historia. Y esa historia está registrada en el libro de Números. Antes quiero decirte, cuando el ser humano pecó, el diablo celebró y dijo, ahora todos están condenados a morir. Y él celebró, imagino allí con todos sus ángeles, con todos los demonios. Hemos conquistado, hemos logrado, hemos vencido. Ahora no nos vamos a perder solos. Sería injusto que Dios pueda salvar a alguien que se rebeló. Pero él no sabía que había un plan de salvación. Y ese plan de salvación era pagar el rescate por aquella pena de muerte. Y es por eso que Jesús vino a morir. Para decirnos cuán peligroso es el pecado. Para no entrar en el terreno del pecado. Para no jugar con el pecado. Porque el pecado lo único que le da es muerte. Ahora, yo voy a compartir contigo una historia. En el libro de Números, el capítulo 21, en los versículos 4 hasta el versículo 9, yo encuentro una historia que va a representar de manera simbólica
más o menos todo el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. Y para eso yo te invito para que tú puedas acompañarme con una Biblia. Si tienes una Biblia allí, por favor acompáñame en la lectura. Dice así el versículo 4. Vamos a leer una historia muy interesante. Dice así: después partieron del monte de Or. ¿Sabes de quién está hablando? Del pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra que Dios les prometió, la tierra de Canaán. Ahora, mientras ellos estaban rodeando la tierra de Edom, allí encuentro la primera expresión. Dice: el pueblo se desanimó en el camino. ¿Por dónde comenzó? Por el desánimo. Pero no solamente eso. El versículo 5 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le dijo así. Mira esta expresión. Habló el pueblo contra Dios, murmuró, se quejó en contra de Dios. Y mira lo que dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, donde no hay agua? Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En los versículos que yo voy a leer, vas a encontrar por lo menos 4 pecados que cometió el pueblo en este texto. Primer pecado, murmuración. ¿Sabes qué injusto es el ser humano con Dios? Siempre está dispuesto a murmurar, siempre está dispuesto a quejarse. Y querido, la queja es el camino para el ateísmo. Mientras una persona más se queja, está más cerca de poder dudar de la existencia de Dios. Yo encuentro a muchas personas que hoy se quejan porque empiezan a contar las dificultades de su vida en lugar de contar las bendiciones que Dios les dio. Y el pueblo era injusto. ¿Qué cosa dijo? Murmuró contra Dios y dijo: ¿por qué nos hiciste subir? ¿Sabes qué estaba diciendo? Dios es el culpable de lo que está aconteciendo. Ojalá nos hubiésemos quedado como esclavos allá en Egipto. Ojalá siguiéramos allá. ¿Por qué nos sacó Dios? ¿Sabes? Dios escucha toda queja que sale de tus labios. Es verdad que podemos contar a Dios nuestras dificultades. Es verdad que podemos desahogar, podemos abrir el corazón para con Dios cada vez que oramos. Pero qué triste es ver personas que lo único que conversan son quejas y quejas y quejas y quejas. La murmuración es retar a la sabiduría divina y la queja es el camino al ateísmo. Yo sé que hay dificultades en la vida, pero en lugar de poder quejarte, empieza a contar las bendiciones de Dios. Eso no significa que tú vas a esconder cuán mal te va. Es bueno compartir, pero no es bueno siempre quejarse en contra de Dios. Ahora, ahí viene una mentira. Mira, ¿y cuál es la mentira? Dice así: pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Pregunto, ¿eso es verdad? Claro que no, querido, eso es mentira. ¿Acaso les faltó pan? ¿Acaso les faltó agua? Cuando estaba en el desierto, de una peña salió agua. Del cielo caía maná, el alimento de los ángeles, el alimento que les hacía mantener fuertes, el alimento que les daba vigor, fortaleza, el pan del cielo. Ellos estaban no solamente descontentos, sino que el segundo pecado es la mentira. ¿Por dónde comienza? Por una queja. Y un pecado te lleva a otro. El otro pecado es la mentira. Comenzaron quejándose, ahora están mintiendo. Dice, ni pan ni agua. Eso, totalmente mentira. Ahora, ¿qué cosa aconteció? Nuestra alma tiene fastidio. Aquí viene el tercer pecado, el descontento. Hay gente que no solamente se queja en la vida, sino que se descontenta de todo. De lo poco se descontenta, de lo mucho se descontenta. Mira, el siguiente pecado. Entonces, allí viene el cuarto. Ellos aquí expresaron no solamente su descontento, sino su ingratitud para con Dios. ¿No te parece que nos parecemos mucho a este pueblo? Nos paramos quejando, número 1. A veces mentimos o exageramos. Número 2. Número 3. Estamos descontentos con las cosas que recibimos o que tenemos. Y número 4. Nosotros también somos ingratos con Dios.
Ahora, aquí yo encuentro 4 pecados marcados en el pueblo de Israel. Solo que, después del pecado, ¿qué cosa viene? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y aquí tú puedes encontrar lo siguiente. Versículo 6 dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Qué interesante. A mí me interesa mucho la expresión Jehová envió serpientes ardientes. ¿Significa que Dios se venga de todos aquellos que le desobedecen o es consecuencia? Mira, quiero invitarte a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 15. Un libro más adelante, dice así, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, dice así: Jehová te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca. Es decir, en el desierto mientras ellos caminaban, estaba lleno de serpientes. Solo que cuando ellos obedecían a Dios, Dios controlaba todos esos animales para que no puedan ofender o no puedan picar a sus hijos. Y es maravilloso cuando uno obedece a Dios, porque pueden haber serpientes a tu alrededor y Dios te protege. Pero cuando uno se rebela contra Dios, Dios quita su protección y allí pagamos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué dice ardientes? Era no solamente por el color, sino porque la picadura causaba una inflamación, una infección, una fuerte fiebre y el pueblo moría. Ahora, frente a esa consecuencia, aquí vemos el arrepentimiento. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, por favor ora, ruega a Dios para que nos quite esta serpiente. Y Moisés oró, y ahí viene la solución. Y Jesús le dice, y Dios le dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare será salvo. ¡Qué interesante! Dios le dice: muy bien, la solución es simple. Hay arrepentimiento, aquí viene la solución. Una vez más, una figura que representaba a Cristo. Ahora funde una serpiente, una imagen de una serpiente. Levántala sobre un asta y todo el que mire es salvo. ¿Sabes qué cosa significa eso? Eso es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque tú crees que una persona normal puede creer que siendo picado por una serpiente, solo mirando a otra serpiente podría sanarse. Esto significaba creer en la palabra de Dios, y todo el que obedecía vivía. Y aquí me está diciendo que la salvación frente al pecado es simple. Mira a Jesús, mira la cruz. Ahora, han pasado por lo menos 500 años, y esta serpiente, que un día era un acto de fe para mirar y ser salvo porque representaba a Cristo, se convirtió en idolatría. Que el pueblo, a través del tiempo, ya no miraba esa serpiente como un símbolo, sino como un ídolo, como un dios. Y es por eso que el rey Ezequías, después de 500 años, derribó esa serpiente y dijo: vamos a quitar esto porque se ha convertido en idolatría. Querido, el poder no estaba en la serpiente, el poder no estaba en esa asta, el poder estaba en Jesús. Pero esa serpiente representaba a Cristo. Ahora tú puedes decir: pastor, ¿cómo una serpiente va a representar a Jesús? ¿Cómo una serpiente? Mira, un día Jesús estuvo en una conversación con Nicodemo. Ha pasado mucho tiempo. Y en el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 14 dice así: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sabes a quién representaba esa serpiente? Esa serpiente representaba a Jesús. Era Jesús muriendo en una cruz. ¿Por qué una serpiente? ¿Recuerdas que Dios maldijo a la serpiente? Pero el libro de Gálatas dice que Dios tomó nuestra maldición por nosotros. ¿Recuerdas que la serpiente fue levantada? Cristo también fue levantado en una cruz. En la Biblia encontramos muchas imágenes que representan más de una cosa. Por ejemplo, un león
representa al diablo como un león rugiente buscando devorar. Pero también el león representa a Cristo como el león triunfador y victorioso de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo es posible que una serpiente pueda representar a Jesús? Aquí le explica Nicodemo: así como la serpiente fue levantada, así también yo seré levantado. ¿Y sabes para qué? Para que todo aquel que me mire a mí, dice Jesús, sea salvo. Querido, tu valor está en la cruz de Jesús. Tu vida vale la sangre de Jesús. Cuando te sientas abandonado y solo en la vida, mira a Cristo. Tu valor no está en tu fortuna ni en los títulos que tengas. Tu valor está en una cruz. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de una cruz tú nos libertaste, nos sanaste del veneno del pecado. Gracias porque ahí encontramos salvación. Permítenos ser atraídos por esa cruz, contemplar esa cruz, verte abriendo los brazos. Y nosotros no podemos cruzarnos los brazos cuando vemos a un Dios abriendo los brazos para salvarnos. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas, aceptarte como nuestro Salvador. Cuando miremos esa cruz podamos ver nuestra redención y el precio que pagaste por nosotros. Gracias porque moriste en nuestro lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la siguiente semana.